Ok, correcto. Ahorita voy a grabar la sesión para mantenerla y vamos a ver algunos puntos en forma más o menos rápida. De hecho, hasta tenía yo presión porque empecé yo según a las 5 para abrir ya mi programa y que no abría. Pero bueno, ya abrió. Entonces vamos a ver los detalles de lo que son datos agrupados, datos no agrupados, diferenciarlos. Y de ahí me voy a, que inclusive mejor tuve que subir unos videos sobre lo que son algunos otros tipos de muestreos, los muestreos convencionales que ustedes deberán de haber manejado posiblemente cuando llevaron estadística en algún momento. Y si no, recordarlo, sobre todo porque ustedes como administradores sí van a manejar mucho los tipos de muestreo. Este que vimos en la clase pasada, que ahorita voy a repetir contigo, es aquello donde yo tengo que recibir producto y yo tendré que estar muestreando. Se está incorporando Cintia. Hola Cintia, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bien, ya somos 3, conmigo 4, ok. En el grupo se supone que somos 6, ¿verdad? Sí, sí me parece que sí. Si no es que 7 con Susana. Sí, Susana, el compañero. Y Aline. Y Aline. Ok, entonces me voy a ir lento. Entonces les decía, hay los dos. Uno, cuando yo recibo que tengo que hacer un plan de muestreo, como vimos en la clase pasada, aquí voy a repetir, y eso me iría a un muestreo múltiple para que quedara claro contigo. Y la segunda, lo que sería a los otros tipos de muestreo convencionales. Hay dos típicos, uno cuando estoy hablando de que conozco o no conozco resultados previos de mi muestra, lo que ustedes van a conocer como el P y el Q, o sea, lo que es cierto y lo que no es cierto. Recuerden que siempre el área bajo la curva de una curva normal siempre da 1, o en pocas palabras de lo que yo estoy pidiendo como investigación por ejemplo, en un muestreo de mercado, pues yo puedo tener dos partes, existe o no existe. O sea, se tiene o no se tiene, sí o es no. Y eso, pues la forma más práctica de hacerlo es que yo considere que el 50% es no y el 50% es sí. Esa es la forma más fácil de trabajar, que sería mi P y mi Q. Y de ahí, bueno, tengo que tomar dos términos importantes. Uno, ¿cuál es mi Z de aceptación que voy a trabajar? Por ejemplo, estoy hablando al 95%, al 90%, 85%. Y ese valor de Z de probabilidad, por ejemplo, si hablo al 95%, se refiere que de cada 100 veces que yo o quiero una respuesta, 95% es cierto y 5% no. Eso es lo que yo llamaría, lo que llamaríamos mi Z de probabilidad. Yo puedo manejar 90%, que se refiere a que de cada 100 veces 90 va a ser cierto lo que yo estoy presuponiendo que debe de ocurrir y 10% no. 80, si hablo un Z de 80, pues igual yo estoy trabajando en el sentido que 80 de cada 100 veces es cierto lo que ocurre y 20% no. Entonces, esa parte es interesante. ¿Sí habían manejado esa parte de muestreo alguna vez? Sí, en mi caso sí. Sí, lo Ok, que comenta, pero igual justo quedaba solo hasta el simple, el múltiple quedaba como más teórico por lo que implicaba, ¿no? Que son más sí, complejos. Ujú. exactamente. Y el otro concepto que tenemos, ahorita le cedo la palabra a las demás compañeras, es el error. ¿Cuál es el error permisible que yo puedo tener? Error permisible de 1%, de 2%, de 3%, de 4%, 5% o otro valor, que sería cómo se mueve lo que llamaríamos la variabilidad sobre un resultado central. Entonces, esos son dos datos bien interesantes que uno va a manejar. Ahora, ¿cuándo determino uno y cuándo determina el otro? Uno, hasta mi Z que debo de tomar y el otro el error. Pues va a depender sobre todo el factor de qué tan exacto yo quiero, qué tan preciso, y son dos términos diferentes, el resultado que yo requiero. ¿Sí? Entonces, si yo quiero tener mucha exactitud, mi tamaño de muestra es más alta.
Si no requiero tanta exactitud o no tengo los recursos para hacer un muestreo muy grande, entonces yo lo que voy a trabajar sería con lo que es una Z de probabilidad más baja, o sea, no me voy a acercar a 100. Si estaba en 95, voy a bajar a 90, 85, ese es uno. Y el otro, el error. Si yo requiero menos tamaño de muestra, mi error va a ser más grande. Si requiero más exactitud, mi error va a ser más pequeño. Entonces va a depender de esas cuestiones y aquí sí les preguntaría desde un punto de vista ya de aplicación en administración con ustedes. Voy a empezar con Juárez, Jiménez, Susana. ¿Qué es lo que haría para ti que pudieras definir un tamaño de muestra grande o bien un tamaño de muestra pequeña? ¿Sí me escuchaste, Susana? ¿Lista, Susana? El micrófono lo tiene apagado. No me contesta, Susana. Bueno, mientras voy con Cintia. Perdón, profesor, tengo un poco de Ah, problema con mi micrófono. Nada más me da un momentito para cambiarme a mi compu. Es que estoy en el cel y como que tengo un poco de problema. ok, correcto. Mientras le voy a preguntar a Cintia. Gracias. Ok, tú, Cintia, ¿qué es lo que hace para ti que te puedas tener un tamaño de muestra grande o un tamaño de muestra pequeña, operativamente hablando? Operativamente en lo que yo voy a hacer mi curso, o bueno, no, perdón, en lo que yo voy a hacer mi investigación. Sí. Ok, para mí dependería, uno, de la disposición de las personas. Yo básicamente aplicaría cuestionarios a diversas personas que trabajan en la misma industria en la que yo y dentro de la empresa en la que estoy. Entonces, uno sería de la disposición y de que puedan contestar estos cuestionarios o puedan tener entrevistas. Y que puedan Y, contestar o no puedan contestar. ajá, Esa es correcto. una de ellas, y de eso depende primero cuál es mi población con la cual voy a trabajar, y de ahí yo determino mi población. Mi muestra, pues, mi muestra supone debe ser una cuestión representativa de mi universo con el cual voy a trabajar. Eso es correcto. Y la otra cuestión que va a ocurrir es que pueda haber error en lo que respecta a cuánta gente sí contesta, cuánta gente no contesta. Eso también Perfecto. es importante para considerarlo. Entonces, eso lo vamos a ver, inclusive por eso hasta preparé lo del video. Ariana, para ti, ¿qué sería también importante para considerar tu tamaño de la muestra? El tamaño del equipo de las personas que forman el área donde quiero conocer, bueno, en mi caso el clima organizacional, ¿no? Se está delimitado por un número finito de colaboradores. Exactamente, también. Y en tu caso, Galina, Pues yo creo que, o sea, depende mucho de los recursos, o sea, además de lo que sí, mencionó Ari, o sea, el recurso humano, o sea, el recurso económico, recurso de tiempo que disponemos y, pues además, o sea, depende también, o sea, de la, bueno, sí, o sea, de lo que platicaron de la población, qué ujú, tan representativa, o sea, qué tanto queremos que, bueno, la muestra nos sirve para hacer inferencias acerca de la población. exactamente, sí, es bien importante todo lo que han considerado ustedes cuatro. Ahorita ya se me salió una de las compañeras, pero supongo que se está volviendo a conectar. Y sí, efectivamente viene la cuestión de qué tamaño tengo y pues eso me implica, bueno, los recursos. La parte más fuerte es tiempo y la parte económica, ¿no? Con cuánto tiempo estoy disponiendo para poder realizar todo mi trámite, para poder hacerlo. Aquí es donde quiero ya ver si puedo compartirles esta parte de video. Ya se incorporó Susana. Ok, voy a ponerles este como ejemplo y lo vamos a retomar, porque aquí lo que quiero que vean enfocado con donde están trabajando ustedes o bien por su tema de tesis, qué es lo que van a hacer con esto. Voy a compartir y eso lo tengo en el propio WhatsApp. Entonces voy a abrir.
Si ven de repente que alguien más se quiere incorporar, lo abren, ¿no? Por favor. Me voy pues, con el que tengo con ustedes. Y bueno, ya están. Ya quiera me pregunta si ustedes. Dejen ver. ¿Sí se escucha? If you want to ace your paper, download Grammarly. Sí, Are lo you? Sí. Cosa previa de que en los trabajos de investigación, en los estudios de mercado, en control de calidad, etcétera, no se trabaja con la población completa. ¿Por qué razón? Porque es muy costoso, porque es complicado la tabulación de datos, el tiempo es mucho mayor, etcétera. Es por ello que se opta por una muestra. Pero para calcular el tamaño adecuado de una muestra, las fórmulas que más se utilizan son 4. Las estamos presentando acá, fórmula 1, 2, 3, 4, para calcular el tamaño de una. Si quieren, anoten las fórmulas, por favor. Aunque está el video, pero sí es importante ahorita tener las fórmulas. Este compañero es un compañero boliviano, muy bueno, por cierto. Y una de las ventajas es de que sí grabó sus clases. Y dígame, o sea, dije, a mí sí me ayuda esta parte. Entonces, cuando tengan las 4 fórmulas copiadas, me dicen. A ver, ¿hay alguien más que está queriendo entrar? ¿Sí lo admitieron? Sí, es Aline. Ok, qué bueno. Y anoten la parte que es A y que es B. Voy a mover esto. En A no se conoce el tamaño de la población y no hay encuesta anterior. Es típico que nos encontremos eso en el mercado laboral, sobre todo en la parte de mercado técnico. Y ahorita copiamos el B, nada más que pues ahorita me moví mal en donde puse la pausa. Y la primera es variable cualitativa, que es estimación de proporciones, y la segunda es con variable cuantitativa, que es con estimación de promedios. ¿Alguien más se quiere incorporar? Si lo pueden aceptar, por favor. ¿Quién se incorpora? Susana, creo que Ok, sí, Susana está entrando y saliendo, ¿no? Tiene problemas en la máquina. Y yo, Dulce Aline Ceballos. Y Aileen. Ok. La ventaja que estoy grabando, lo voy a subir en su momento en YouTube como actividades de repaso de estadística para administración. De todas maneras, yo cuando lo suba les voy a dar la liga. Entonces, cuando tenga las 4 fórmulas, me sigo.
En el caso de Z, la Z de probabilidad, P y Q inicialmente se van a considerar como que vale 0.5 P y 0.5 Q, porque todo el área bajo la curva vale 1. N mayúscula, que es ahí cuando hablo de toda mi, de una población. N menos 1 es cuando estoy diciendo porque estoy muestreando precisamente en la parte del denominador, estoy hablando de la segunda fórmula. El E al cuadrado o el E que tengo en su momento es error que estoy teniendo. Y Z dijimos es la Z de probabilidad. Si se fijan, P y Q de entrada es cuando vale 0.5, 0.5. Estoy hablando cuando hablo de la variable cualitativa en estimación de proporciones. En el otro caso yo estoy hablando de los datos Z, que sería la probabilidad con la que quiero trabajar, y es el error que estamos teniendo. ¿Y qué sería lo que corresponde a sigma que estamos viendo ahí? ¿Cómo la consideran? ¿Como desviación estándar o como varianza por la nomenclatura? Si no, nada más anótenlo. Ahorita lo vamos a revisar ya que esté pasando a la parte del video. Según yo es la varianza. Ok, correcto. Entonces, ¿le seguimos? Un segundito más. No, si estoy en... Insisto. Sacar este modelo. No, más un café. Bueno, ahora sí le sigo. Sí, por Sí, mí. profesor. Que voy. Una muestra. Fórmula 1 y 2 son para variable cualitativa, cuando se quieren estimar proporciones, cuando los resultados se van a dar en porcentajes. Y las otras dos, fórmula 3 y 4, cuando se trabaja con variable cuantitativa, para estimar promedios. Y antes de presentar un caso práctico, quisiera brevemente primero, mediante algunos casos muy rápidos, explicar qué criterios necesitamos para saber o para escoger cuál de las fórmulas es la apropiada, cuál de las fórmulas es la correcta. Por ejemplo, si yo digo, quiero estimar el porcentaje de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir cierto detergente, mi resultado a la hora de calcular va a estar dado en porcentaje. Se trata de una proporción. Entonces podría ser fórmula 1 o fórmula 2. Así como he indicado el ejemplo, no he dado como dato la cantidad de amas de casa. Si no conozco la cantidad de amas de casa, uso la primera fórmula para estimar proporciones con una población infinita o desconocida. Pero si yo digo, quiero estimar el porcentaje de amas de casa de una nueva urbanización en la que hay 800 familias que prefieren consumir cierto detergente, ahí sí usaría la fórmula 2, ya que conozco esta N mayúscula, que es el tamaño de la población, las 800 amas de casa de dicha urbanización. Si es que yo quiero estimar cuántos dólares en promedio gastan los estudiantes de una universidad mensualmente en pasajes, si no conozco cuántos estudiantes son en esa universidad, como voy a calcular un promedio, optaré por utilizar la fórmula 3 y 4. Si no conozco cuántos estudiantes son, utilizaría la fórmula 3, que es para estimar promedios con población desconocida.
Pero si yo, por ejemplo, sé que son 3.000 alumnos en dicha universidad, usaré la fórmula 4 para estimar promedios, ¿no? Variable cuantitativa con población conocida. Muy bien, una vez que ya di una idea de cuándo se utilizan estas fórmulas, ilustraremos con un ejemplo práctico. Se desea estimar la proporción de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente blanquito con una confianza del 95% y un error del 5%. ¿Cuál de las 4 fórmulas voy a utilizar? Desde lo que dice el enunciado. A ver, repito, ¿sí vieron la pregunta? Me regreso tantito, nada más la pregunta antes de que él diga la respuesta, ¿no? Sí, sí, Me sí. voy a regresar tantito, ¿de acuerdo? Y voy a seguirle. 5% y un error del 5%. ¿Cuál de las 4 fórmulas voy a utilizar? ¿No? Variable cuantitativa con población conocida. Muy bien, una vez que ya di una idea de cuándo se utilizan estas fórmulas, ilustraremos con un ejemplo práctico. Se desea estimar la proporción de amas de casa de una ciudad que prefieren consumir el nuevo detergente blanquito con una confianza del 95% y un error del 5%. Ok, ¿cuál sería su respuesta? Habla de proporciones, ¿no? Entonces, de entrada, ¿cuál voy? ¿Variable cualitativa o variable cuantitativa? Cualitativa. Cualitativa, correcto. ¿Le sigo? ¿Cuál de las 4 fórmulas voy a utilizar? Desde lo que dice el enunciado, que se desea estimar una proporción, ¿no? Se va a averiguar qué porcentaje de amas de casa. Serán las fórmulas 1 o 2. 3 o 4 quedarían descartadas porque son para promedios. Pero de la 1 y 2 tenemos que ver si es que se conoce o no la población. Sigue el problema, dice sí, A, no se conoce el tamaño de la población y no hay encuesta previa. Como se va a estimar una proporción y no se conoce el tamaño de la población, no se conoce en mayúscula, debemos utilizar la fórmula 1. Veamos qué datos tenemos. No se conoce el tamaño de la... A ver, ese sí lo pudieron resolver ya con los datos. Porque ya les dio dos informaciones, ¿no? O lo regreso un poco. Sí, por favor. Y no hay encuesta previa. Como se va a estimar una proporción y no se conoce el tamaño de la población, no se conoce en mayúscula, debemos utilizar la fórmula 1. ¿Sí quedó claro esta parte? Al no conocer tamaño de la población, y estoy hablando de una proporción, y tengo que tener el dato de Z, que habló del 95% y el error permisible. Le voy a continuar un poquito. Veamos qué datos tenemos. No se conoce el tamaño de la población, entonces repito, es la fórmula 1, pero me pide que haga el cálculo con una confianza del 95%. ¿Qué es lo que está Para en el una enunciado confianza ahorita? del 95%, su factor de distribución normal Z es 1.96. Estos valores de Z que están en las 4 fórmulas son única y exclusivamente función de la confianza con la que se hace el... Una pregunta, ¿tienen su tabla de la normal a la mano? No, bueno, yo no. No, pero a ver, ¿No? déjenme ver. A ver, traten de sacar ahorita en Google, en el buscador, pues, busquen la tabla de la normal. En donde está imagen la van a encontrar ustedes para poder seguir, por lo menos que la identifiquen. Y vean dónde está el valor de 1.96, el valor que él está viendo cuando está marcando su punto 95. Que es lo que ven aquí en la tabla, aquí está el 95 y en la tabla, pues él lo que tomó ya fue de datos específicos que él está utilizando.
chequen por favor o saquen de internet la tabla de la normal. Acuérdense que hay dos tipos, la que es completa y la que da la mitad. Pero la que estén encontrando, buscan donde está el Z90, es 1.96. Adentro de la tabla van a estar encontrando 1.9 sobre el eje horizontal y 0.06 sobre el eje vertical. Traten de checar, por favor, si las localizan. Yo creo que ya se las había yo mandado, pero de todas maneras traten de buscar ustedes. Si alguien la encuentra, lo que les pediría es pues, a lo mejor subirla al WhatsApp otra vez. Bueno, yo en la tabla que encontré no me da el valor de 1.96. Si Me del da, lado me da izquierdo, cuando la probabilidad es del 97.5%, pero déjeme ver porque esta es la tabla completa. sí, adentro de la tabla, vas a encontrar, si es tabla de 0 a 1, Ujú. sí deberás de encontrar el valor de casi 0.95. Si fuese de la mitad, estarías a la mitad de 95%, que sería 0.475 aproximadamente. Sí. Ujú. Sí, no, bueno, acá es para una probabilidad de 0.975. Con una probabilidad del 95% tengo una Z de 1.65. Que están manejando de otra manera ahí. Ujú. A ver, voy Por a eso es buscar un otra. poco diferente. Sí, porque hay dos tipos de tablas, la Z normal, de Z normalizada. Ujú. Pero bueno, entonces fíjense en este dato que está en el enunciado. Yo tengo una confianza en 95% y él va a marcar el error que es permisible, que usualmente es por la empresa o la organización que va a tener ese tipo de error o que él lo quiere así. Entonces voy a seguirle. Después voy a regresarme a mis tablas. El estudio o el trabajo. En este caso, me pide que haga como una confianza probabilística del 95%. Para el 95%, repito, su valor será de 1.96. Tenemos acá entonces que Z será 1.96. Y me pide que haga el cálculo con un error del 5%. El error será del 5%. En la fórmula se aplica en tanto por 1. Debo dividirlo entre 100. En otras palabras, el error será de 0.05. Aplicando la fórmula, entonces tengo que n, que es igual a z cuadrado por p por q sobre e al cuadrado, será igual a z 1.96 por, acá abajo el error, 0.05, acá será al cuadrado y acá también será al cuadrado. Pero ¿quién es P y Q? P es la probabilidad de que ocurra el suceso esperado. En este caso, P es el porcentaje de las amas de casa que van a consumir el detergente blanquito. Si no hay una encuesta anterior, no hay una información previa que se pueda tomar como punto de partida, siempre se considera que P es igual a Q y es igual al 50% cada uno. Como repito, si no hay una información previa, P y Q valdrán 50% cada uno. 50% que consumen este detergente y 50% que no lo consumen. Entonces acá
Como P es 0,5 y Q también es 0,5, lo elevaremos al cuadrado. 0,5 por 0,5. Si efectúo esta operación, me saldrá 384.16 y con más decimales. Y podríamos decir entonces que el tamaño de la muestra tendría que ser 385 amas de casa. Esa sería entonces la respuesta. Aquí hay un criterio, porque uno puede cerrar hacia abajo 384 personas o bien hacia arriba 385. Entonces, usualmente dije, como mi número es hacia abajo, yo cierro hacia la parte inferior 384 personas. Pero él toma un criterio que sube a la unidad inmediata. No hay afectación por una persona más o una persona menos. ¿Sí? Entonces, aquí estaría bien el primer problema. ¿De aquí alguna duda? ¿No? Ahora, fíjense No. bien, este mismo problema. ¿Qué pasa? Nada más fíjense sin que haga número, nada más por pura lógica. ¿Qué pasa si mi error es mayor? Que en lugar de tener un error de 5%, mi error es de 10%. La pregunta es, ¿el tamaño de muestra es más grande o es más chico? Más pequeño. Sí, porque estarías hablando cómo. Te estaría aumentando, ¿no? El error, y entonces como es más, el denominador es más alto, entonces tu error tu tamaño de muestra es más pequeño, Correcto. ¿correcto? Al revés, ¿qué pasa si en la confianza que yo estoy teniendo, que era 95%, lo subo a 99%? ¿Qué pasaría con la muestra? ¿Sería más grande o más chica? Más grande porque es directamente proporcional. Directamente proporcional. Perfecto. Y ahora sí, si me voy a lo que ustedes están hablando de los recursos, pues para poder entrevistar 385 personas, pues ¿qué tengo que ver? ¿En cuánto tiempo lo puedo hacer o me permiten hacerlo? Y el otro, como dijo Galina, el dinero, ¿no? Tengo que ver cuántos recursos cuento para poderlo hacer. Ahora, si se fijan en esta parte de cuántas personas les va a gustar el detergente que es aquí como está dado, aquí hablo de una ciudad. Pero yo puedo ser que sí conozca el tamaño de la población o no la conozca. Entonces, vamos a poner, no es lo mismo trabajar en una colonia o en una ciudad que trabajar en todo un país. Entonces, si yo hablo de todo un país para poder muestrar bien en estos datos, pues entonces indudablemente que necesito desplazar las personas que van a sacar las encuestas y eso me implica tiempo y me implica dinero. ¿Qué es lo que va a pasar? Ojo, porque eso va muy ligado luego con la tesis que vayan a hacer ustedes. A veces lo que dice, ¿y cómo estás muestrando? Ah, lo que yo estoy haciendo, voy a considerar que quiero saber qué va a pasar en todo el país para un detergente. Pero yo nada más tengo las posibilidades por mis recursos de trabajar en una colonia o bien en una alcaldía, en el caso de la Ciudad de México, o en toda la Ciudad de México. Pero si yo lo quiero extrapolar a todo el país, realmente lo que yo debo de manejar es como un estudio piloto. Y ese estudio piloto sí lo puedo poner suponiendo en la función de que pudiera ser representativo de todo lo que la gente pudiera pensar en todo un país. Y fíjense bien algo que van a ver mucho en algunas materias como economía o mercadotecnia. Por ejemplo, en México hay alcaldías que son típicas que representarían el comportamiento mercadológico de qué es para dónde iría la gente a pensar en un producto. En nuestro caso, por ejemplo, Ciudad de México, en la alcaldía Benito Juárez es muy representativa para los estudios de mercado. Ya lo verán en algún momento, no sé si alguno de ustedes tenga la experiencia de qué sería el representativo de lo que sería todo el conjunto de un país, pero hay localidades que son muy representativas en ese sentido. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Entonces, No, ¿sí quedó ninguna. claro esta pequeña formulita, la número 1? Sí, sí, P y Q, pues ya lo saben, punto 5, punto 5. El error, ¿quién lo estima? Ustedes, los mercadólogos, los de administración. Y la Z, igual. Ustedes son los que están definiendo esa parte.
con qué confianza quieren trabajar y cuál es su error permisible. Sigo en la siguiente. En la siguiente que hay una variante. El universo sí es conocido. 385 amas de casa. Si tuviera que interpretar el resultado, diría, si se desea estimar el porcentaje de amas de casa de la ciudad a evaluar que prefieren consumir el detergente blanquito y espero un resultado confiable en un 95% y un error de 5%, se debería tomar una muestra de 385 amas de casa. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que sí conozco cuántas amas de casa son y de repente ya hay una encuesta previa, hay una encuesta anterior y se está haciendo una nueva para ver si la proporción ha variado? El caso B ilustra lo que estoy diciendo. Si en la ciudad hay 2.500 familias, una ciudad pequeña, y en una encuesta anterior solamente el 12% de amas de casa manifestaron consumir el producto. Imaginemos que ya la empresa ha hecho una encuesta anterior y de repente ese 12% es bajo para ellos, han hecho una campaña agresiva, propaganda acerca de las bondades del producto, están haciendo una nueva encuesta para ver si el porcentaje ha subido. Entonces, ¿qué datos tenemos acá? Que N mayúscula es el tamaño de la población, 2.500 familias. La confianza seguirá siendo el 95%, no me dice que la cambie, es decir, que Z seguirá 1,96. El error seguirá siendo el 5%. Y ahora sí tenemos un dato distinto al de la primera parte, y es de que hay una encuesta anterior que me dice que P es 0.12. El 12% en una encuesta anterior de amas de casa dijeron que consumían o preferían consumir este detergente. Entonces Q será el complemento de P. Si 12% dicen que utilizan el detergente, el complemento 88% no lo usarán. ¿No? Q será 0,88. Y aplicando entonces la fórmula, N será igual a N mayúscula, que sería 2.500 familias, por Z al cuadrado, 1.96 al cuadrado, y por P por Q, que sería acá 0.12 por 0.88. Y todo esto sobre 2.500, que es N menos 1, sería 2.499 por el error al cuadrado, que es 0,05 más 1.96 al cuadrado por 0.12 por 0.88. Y efectuando entonces estos cálculos, saldrá que N es igual a 153 amas de casa. Y esa será la respuesta. Gracias. Ok, de esta parte sí le captaron cómo hacerlo. Sí, Sí. sí, sí. Ahora Sí. fíjense bien, me voy a regresar un poquito a lo que sería, voy a dejar de compartir y veo la siguiente. Voy a relacionarlo con sus temas de tesis, que se acuerdan que ustedes ya tienen más o menos de qué quieren hacer ustedes su trabajo de tesis. Y ahí la pregunta sería, ¿ustedes tendrían que muestrear? Entonces le voy a preguntar a cada uno de ustedes y voy a preguntar con Aline. ¿Tú, Aline, necesitarías muestrear? Aline tiene apagado el micrófono. ¿No me escuchas, Aline? Bueno, mientras le pregunto entonces a Ariana. ¿Tú, Ariana, necesitarías muestrear? Sí, tengo que tomar una muestra. Ok. ¿De esas dos te sirve alguna de ellas? Sí,
Yo creo que considerando el tamaño de, bueno, que no conozco el tamaño de, o sea, cualitativo, porque no tengo datos previos de que se haya hecho una, o sea, para obtener cuántos han sido evaluados en clima. Y vas a tener que suponer que es 50 y 50. Ajá, No hay de otra. Ok, correcto. En el caso de Galina, Sí, igual tendría que muestrear con la segunda fórmula. O sea, no creo que haya sido una encuesta en cuanto a la salud mental y desgaste en la empresa. correcto. Y Susana, Yo creo que no, porque la empresa es muy pequeñita, entonces creo que en mi caso sería como el universo completo. sí, tú ahí sí vas a trabajar con toda la población, no vas a tener dificultades en esa parte. Ujú. Ok. Ahorita hago un paréntesis para no meterme en las otras dos fórmulas, pero la pregunta sería, hay a veces que yo tengo datos que son muy complicados de poder obtener. En pocas palabras, las personas que a lo mejor necesito yo muestrear, su universo es muy pequeño y difícil de localizar. Sí, voy a comentar, por ejemplo, un estudio que se hizo con gente, este, en la colonia para poder saber que tenían cierto tipo de enfermedad, pero la gente se esconde. O sea, no es fácil de poder trabajar. Ahorita ya hay más libertad y generalmente es más fácil que la gente diga algún tipo de enfermedad que se tiene, pero no, antes no. Y entonces se llama lo que serían estudios de muestreo de bola de nieve. El bola de nieve se va a referir que una persona que tiene cierto tipo de enfermedad o características, a su vez él conoce a otra persona que tenga características semejantes. Y entonces a la estadígrafo o la persona que está haciendo el estudio, pues la única manera de poder contactarse precisamente con esas personas es a través de alguien que conoce a otra persona y esta a su vez a otra persona, por eso se le llama bola de nieve. Entonces, pudiera ser que en algún momento ustedes estén, a lo mejor por su tipo de trabajo de investigación, tengan que trabajar de esa manera, porque realmente no hay un universo del cual puedan ustedes manejar y hay un desconocimiento completo y entonces su población con la cual van a trabajar es de tipo bola de nieve. Una persona los va a llevar a otra y esta a otra y esta a otra. ¿Sí? Entonces es un tipo de muestreo muy interesante, por eso dije, voy a hacer una pausa para manejar todos los tipos que estamos teniendo de muestreo esta parte, ¿sí? Entonces ahí vamos viendo esa cuestión. Me regreso con el video, pero ahora quiero que vean lo que sería la otra fórmula de estas dos, la que se llama con variable cuantitativa, ¿ok? ¿Qué característica estamos teniendo en esta? Variable cuantitativa es estimación de promedios. Entonces, ¿quién me puede decir algo al respecto de esta cuestión? Variable cuantitativa con estimación de promedios. Acá fíjense, el error existe, pero ya no puedo manejar un P y Q. El error sí existe, que es lo que voy a estar trabajando. Y está entrando algo que sería este sigma, ¿no? Entonces, este sigma, ¿en qué me estaría ayudando? Porque la Z de probabilidad también, también aparece. Z y error aparece tanto en la parte de variable cuantitativa como en la parte cualitativa. Pero aquí me varía. En lugar de P y Q, me está apareciendo lo que sería esta sigma elevada al cuadrado. ¿Qué me podrían decir al respecto? ¿O qué piensan, pues? Creo que en esa parte el tamaño de la muestra, bueno, de lo que decía uno de los videos y apuntes que nos compartió, que ahí se está tomando el punto de partida de que ya los datos tienen una distribución normalizada y por Ajá. lo tanto se está tomando una muestra dentro de esa distribución.
Sí, exactamente. ¿Cómo qué ejemplo podríamos poner tal vez? Ahorita buscamos otro ejemplo numérico, ¿no? Pero ahorita los dos primeros, ahora, esos están clavados ya. Eso no tengo problemas. Ahora lo que sí, tamaño de muestra con variable cuantitativa. Vamos a buscar uno, pues. Es la gran ventaja que tenemos ahora sí con esto. Cuantitativa, población, tengo dos cuestiones, población finita o población infinita. ¿Les parece trabajar este tamaño de muestra para variable cuantitativa, pero población infinita? Sí. Sí, ¿Vale? sí. Y después ligamos que si nos sirve para nuestra tesis, ¿no? ¿Sí lo escuchan? No, no suena. A ver, tiempo. Es que tengo que poner, cuando comparto, tengo que poner, comparto, este, y ahora sí. Se desea estimar el tiempo medio de ¿Ahora sí duración de escuchan? artefactos eléctricos, focos, Sí. producidos por la empresa Sí. Philips. Se sabe por un estudio piloto de 10 focos que la desviación estándar del tiempo de duración es de 20 meses. ¿De qué tamaño debe ser la muestra para estimar el tiempo medio de duración con un error máximo de 4 meses y una confianza del 95%? Lo primero que tenemos que decidir es el tipo de variable con la que estamos trabajando. En este caso, si estamos hablando de tiempo medio, ¿no? Se desea estimar el tiempo medio de duración de artefactos eléctricos, estamos hablando entonces de una variable cuantitativa. Muy bien. Para variables cuantitativas tenemos dos opciones. Puede ser que no conozcamos la población. En ese caso tenemos que emplear esta fórmula. Y en el caso de conocer la población, que esta población sea finita, entonces utilizamos esta fórmula. Vamos a analizar nuevamente el problema para ver cuál de las dos fórmulas es la que corresponde. Dice, se sabe por un estudio piloto de 10 focos que la desviación estándar del tiempo de duración es 20 meses. Muchas veces esta frase, se sabe por un estudio piloto de 10 focos, se confunde con la población y creemos que N mayúscula o población es 10. Los estudios pilotos son pequeñas muestras que se calculan al inicio de una investigación cuando se carece de información, cuando se necesitan datos. Por ejemplo, en este caso, la muestra piloto se ha calculado para poder obtener la desviación estándar. Entonces, no confundir muestra piloto con población. Si seguimos leyendo, observamos que en ninguna parte del problema nos hablan de una población conocida, ¿no? Dice, ¿de qué tamaño debe ser la muestra para estimar el tiempo medio de duración con un error máximo de 4 meses y una confianza de 95? No tenemos población, es decir, esta N mayúscula, por lo tanto, vamos a eliminar esta fórmula y solamente nos quedamos con la fórmula que corresponde para resolver este problema. ¿Qué datos necesitamos? El error máximo, la E mayúscula que tenemos aquí, que en este caso ya hemos leído que es de 4 meses. La desviación estándar, que también ya hemos visto que son 20 meses. El nivel de confianza, que es 95%. Vamos a escribirlo en decimales, 0.95. Si el nivel de confianza es 0.95, sabemos que alfa va a ser el 5%, 0.05, ya que el nivel de significancia alfa con el nivel de confianza deben sumar 100%. Vamos a hacer un cálculo previo, el 1 menos alfa medios. ¿Para qué vamos a calcular la probabilidad 1 menos alfa medios? Porque en nuestra fórmula debemos obtener el valor Z1 menos alfa medios.
Entonces, para obtener este valor Z, primero necesitamos esta probabilidad 1 menos alfa medios. Voy a escribir 1 menos el alfa, que es 0.05. Vamos a dividirla entre 2. La probabilidad entonces es 0.975. Vamos a calcular el valor de Z utilizando esta probabilidad 1 menos alfa medios. Usamos la función INB inverso distribución normal estándar. También podemos llamar a la función colocando primero distribución normal estándar y al final INB. ¿Ya? Son dos formas para poder hacer este cálculo. Eso es Escribimos la utilizando con su probabilidad Excel. 1 menos alfa medios. Ahí está la función. Vamos a darle Enter y vamos a trabajarla aproximada con 2 decimales. Muy bien, entonces, todos estos datos los vamos a reemplazar en nuestra fórmula, ¿correcto? Voy a colocar aquí la fórmula para ir reemplazando. El valor Z, 1 menos alfa medios, es 1.96. La desviación estándar, S, es 20. Si el problema nos diera la varianza, recuerden que deben sacar la raíz cuadrada para calcular la desviación estándar. El error, 4. Tenemos entonces reemplazado en la fórmula, ingresamos estos valores en la calculadora, ¿no? Voy a usar el Excel como una calculadora, no voy a usar celdas, pero podría usar las celdas que tengo al lado izquierdo. Voy a escribir los números ya que la fórmula es bastante pequeña. Estamos primero dividiendo entre 4, me falta un paréntesis al inicio. Vamos a elevar ahora al cuadrado. Sería 96.04, que aproximado al mayor sería 97. Recuerden que el tamaño de la muestra siempre aproximamos al siguiente o al mayor. Podemos hacerlo también con una función de Excel, redondear punto más. ¿Cuál sería entonces la respuesta a nuestra pregunta de qué tamaño debe ser la muestra? La muestra debe ser de 97 focos. Bien, eso sería todo para... Bueno, de este problema le captaron alguna dificultad. ¿Qué se No. requiere saber? En primer lugar, no conocen el universo, ¿no? Por eso no utilizó en la fórmula de n con la n mayúscula. Entonces, esa es la parte más importante de todo ello. Igual, lo que corresponde a lo que sería el error máximo, ¿quién lo pone? Pues ustedes. Y sí deben de conocer como datos, porque ya ha habido un estudio previo de la desviación estándar, ¿no? Ese es un dato que es conocido, porque ahí es donde lo puede uno estar trabajando. Aquí lo dice, tengo 10 focos y la desviación estándar de la duración es de 20 meses. El error, ¿quién lo pone? Lo están poniendo ustedes y la confianza la ponen ustedes. Ahora, me regreso a sus temas de tesis. ¿Esta fórmula les serviría a alguna de ustedes? Es Porque que aquí, creo que justo hay que definir, bueno, por ejemplo, en mi caso, creo que tendría que definir mi enunciado, porque, por ejemplo, yo lo que deseo estimar es el clima organizacional percibido, ¿no? O sea, cómo se sienten las personas. Entonces, por ejemplo, siento que es una variable cualitativa, pero no sé claro. si conforme, a lo mejor no necesariamente sea el clima directamente, a lo mejor mido algún elemento, pudiera ser cuantitativo, ¿no? O sea, cuántos elementos del clima estás identificando, cosas así.
Sí, exactamente. De hecho, nosotros lo que trabajamos en algún momento fue por los famosos índices de reprobación o la eficiencia que se estaba teniendo, porque nosotros ya sabíamos que cuánta gente se estaba graduando o titulando, se hablaba de licenciatura en función hacia un grupo de alumnos que yo tengo, y se los voy a platicar. Por ejemplo, tengo grupos ahorita que son de 40 alumnos en licenciatura, y yo conociendo las estadísticas anteriores, yo decía, ¿saben qué? De ustedes, 40 gentes, ustedes van a aprobar 25 y va a haber 15 reprobados. Ay, güey, ¿por qué? Porque tenía datos anteriores, tenía una proporción. En maestría, por cierto, que esto fue cierto, nosotros bueno, desde los inicios de la maestría, ¿saben cuánta gente se llegaba a graduar por año en la maestría de administración? 1, 2 personas. Y eran generaciones mucho más grandes que la de ustedes. Estamos hablando que a lo mejor entraban 30, 40 personas a estudiar la maestría por generación. Y cuando muchos se nos graduaban, 1, 2 o 3 personas máximo. Entonces yo ya tenía esa información y lo teníamos todos, pero vino la cuestión de que algo teníamos que hacer. ¿Por qué está ocurriendo tan baja la cuestión de la graduación? Y ahí fue lo que estaba pasando, que les voy a comentar qué llegaba a ocurrir. Ahorita están llevando seminario 1. Y entonces, ahorita sí lo están haciendo trabajar en el desarrollo del protocolo. Pero anteriormente lo que llegaba, pasa a todos. Entonces todos tenían 10, 9 u 8, ¿no? Y no habían avanzado gran cosa. Llevaban seminario 2 y pues no, quién sabe qué tanto sigan avanzando, ¿no? Pero exponías igual, los aprobabas. Y llegaban a seminario 3 y estaban casi igual que seminario 1 y también los aprobaban. Y llegaban a seminario 4 y también los aprobaban. Entonces sale que la gente no había desarrollado realmente casi nada de su tema de tesis, sin embargo lo seguían aprobando. ¿Y qué pasa? Que ya habías acabado las materias, las otras, y en esos seminarios los habías aprobado, pero la gente no se estaba ya graduando, porque en su momento, pues yo ya acabé, pero pues no me voy a graduar, pues ya acabé mis créditos. Y la gente no se estaba graduando. Ahí vino ya el estudio que hay que hacer, y entonces fue cuando se aumentó la rigurosidad. A ver, seminario 1 tienes que llegar a cierta etapa. Recuerden que en la administración son 4 seminarios. Seminario 2 tienes que tener tal alcance, seminario 3 tal, y seminario 4 es porque realmente casi desde seminario 3 ya acabaste la tesis, y seminario 4 se va a utilizar para afinar. Y si no están cumpliendo, se reprueban. Entonces, ese fue un cambio en la política. La segunda, ¿qué fue? Pues ya en su momento no hacíamos nosotros los exámenes de admisión. Se hicieron, pero no se trabajaba lo que era el curso de nivelación. Entonces, lo que se hizo fue trabajar con nivelación para homogeneizar conocimientos y estar trabajando más claramente con la parte de la gente. Y la tercera política fue los famosos presentación de avances de tesis que se está teniendo al terminar cada semestre. Acuérdense que ustedes casi ya les han de haber dicho que tienen que presentar su protocolo antes de que les pongan un director de tesis. Por ahí de noviembre o diciembre les van a dar fecha. Y entonces de seminario 1 que ya están teniendo, pues va a pasar a la cuestión de presentación, se les va a asignar un director de tesis, que sería relacionado con el que más conozca el tema a lo que estén ustedes manejando. Pero son 3 acciones que se llegaron a realizar cuando vieron que nuestros resultados eran muy bajos, muy pobres. Y ahorita viene la cuestión, aunque ya estamos en el padrón de excelencia del CONACYT, que implica un apoyo para los tiempos completos y ahorita un cambio de política que permita a la gente inclusive estar trabajando y tener la beca. Entonces eso está ayudando mucho, pero también el que esté dirigiendo sí tiene que ser bien cuidadoso de que realmente el alumno esté avanzando. Pero nos basamos en este tipo de estadísticas, chispas, pues cuando estamos muestreando, claro, aquí no era muestrear porque pues, el grupo es completo, ¿no? 20, 35 personas, cuando dice tu compañero, pues ahí en mi universo es completo el que estoy muestreando. Pero cuando hablamos que hicimos un estudio comparativo con todas las escuelas del Politécnico a nivel superior, pues estamos dándonos cuenta todos de que nuestra eficiencia terminal era muy baja y la eficiencia de graduación peor.
Entonces, ¿qué pasa? Que también CONACYT mete, no es que ustedes tienen que estar graduando mínimo casi el 80% de la generación. Ahorita no sé cómo esté que nos diga la doctora Claudia Alejandra. Si nos piden mínimo 70%, ya le subieron el porcentaje a 80% de graduación. O sea, todos los que están entrando ahorita, ustedes, por ejemplo, en estadística se supone que son 6, sería más los del grupo de la mañana. Tal vez estamos hablando que la generación son en total 12 alumnos, según la información que tengo. Entonces, de 12 para permanecer en CONACYT, si CONACYT me pide mínimo de graduación 75%, eso significa que de 12 se tienen que graduar 9, ¿cierto? En el tiempo que está estipulado ya, que estamos hablando de 2 años a 2 años y medio máximo, considerando los que son que no son de tiempo completo. Y aquí viene la pregunta, por lo menos aquí que son 6, dejar cuántos son. Voy a retirarme de esta parte. Y quito mi actividad, que conste que está Aline, está Ariana, Cintia, Susana y Galina. Entonces, si yo me voy a ese porcentaje, pues deberían de gradarse 4 de 5. Entonces, si levanta la mano la que no quiere graduarse, entonces estoy estimando que todos sí se quieren graduar, ¿verdad? Entonces, nuestro porcentaje va a ser alto si se cumple todo el buen propósito que tienen ya ustedes. Entonces, sí se va a superar la parte de la meta. ¿Y qué? Porque no podemos permitir que tengamos una persona, bueno, ni 2 personas que no se gradúen, ¿no? Entonces, el trabajo sí va a ser en función de que logren ustedes cumplir sus metas y que logren graduarse. Pero, ¿quién nos dio la información, la estadística? Y esa información anterior que estuvimos teniendo nos pegó duro en esta parte. ¿Preguntas sobre esta formulita? No. ¿No? No, profesor. ¿Sí? Entonces ya le captaron para qué les puede servir. En un estudio de mercado sirve, porque vamos, no todos se van por la tesis, ¿no? Pero en algún estudio de mercado les serviría. Piensen en cuál. Porque ¿qué datos requiero? Lo que ya repito, la confianza ustedes la ponen y el error ustedes lo ponen. Pero ¿qué datos requiero saber? La media, o sea, que hayan datos de desviación estándar, varianza. Datos previos de desviación estándar. Si tengo esos datos previos de desviación estándar, lo puedo trabajar. ¿Sí? Y eso implica que, por ejemplo, en una empresa yo tendría que tener un diagnóstico que me diga cuál es el comportamiento. ¿Sí? Eso implica mucho en algunos de los tipos de empresas que donde, oye, no hay datos. No, pues es que si no tengo un histórico, yo no puedo saber qué está ocurriendo. Pues ahí es donde pega esta parte. Bien, vamos a ver la otra formulita, pero voy a buscar otro problema. Esto fue tamaño de una muestra 2. Bueno, me voy con esta persona con las 2 fórmulas anteriores, mi compañero el boliviano. Ajá, estoy buscando personas que quieran vivir de su conocimiento, personas que anhelan ayudar. Hola amigos, vamos a estudiar acerca del cálculo del tamaño de una muestra. ¿Sí escuchan? Existen diferentes fórmulas, pero Sí, las sí. más importantes, las más comunes, las que más se usan son 4. Fórmula 1 y fórmula 2 cuando se va a hacer la estimación de una proporción, es decir, cuando se trabaja con variable cualitativa. Que ya vimos. Fórmula 3 y fórmula 4 cuando se va a estimar un promedio, es decir, cuando se trabaja con variable cuantitativa. Si nos damos cuenta, hay 2 tipos de fórmulas. Las fórmulas que tienen n mayúscula y las que no la tienen. Las que tienen n mayúscula están considerando el tamaño de la población, es decir, se utilizan cuando se conoce el tamaño de la población. Y la fórmula 1 y 3 cuando no se conoce el tamaño de la población. En otras palabras, fórmula 1 y 3 para poblaciones infinitas o de tamaño desconocido y fórmulas 2 y 4 para poblaciones finitas
o de tamaño conocido. Recordando que fórmula 1 y 2 es para estimar proporciones, variable cualitativa, 3 y 4 para promedios, variable cuantitativa. Antes de ilustrar su uso mediante un ejemplo, vamos a poner algunos casos para poder distinguir, para poder aprender cuándo se usa una u otra fórmula. Ejemplo, si yo deseo estimar el porcentaje de amas de casa en una ciudad que prefieren consumir cierta marca de detergente, yo tendría que utilizar la fórmula 1 o 2, ya que se trata de una variable cualitativa, la marca de detergente. Si yo no conozco cuántas amas de casa hay en esa ciudad, usaré la fórmula 1 para variable cualitativa con población infinita o de tamaño desconocido. Pero si yo, por ejemplo, sé que en esa ciudad son 3.000 amas de casa, utilizaré la fórmula 2, ya que conozco la N mayúscula, que es el número de amas de casa que hay en dicha ciudad. Si es que yo, por ejemplo, quiero estimar el gasto mensual promedio en dólares que las amas de casa de una ciudad efectúan por consumo de detergente, ya no usaría esta fórmula 1 o 2. Tendría que usar la fórmula 3 o 4 porque voy a estimar un promedio, es decir, cuánto mensualmente gastan en promedio las familias en detergente en dicha ciudad. Si yo conozco cuántas amas de casa hay en la ciudad, vamos a suponer 3.000 amas de casa, entonces yo usaría la fórmula 4, ya que N mayúscula es conocida. Pero si yo no conozco cuántas amas de casa son en dicha ciudad, podría usar la fórmula 3, ya que no se conoce dicho valor. Habiendo explicado esto, entonces, ilustremos con un ejemplo práctico el cálculo del tamaño de una muestra para variable cuantitativa. El ejemplo dice lo siguiente: se desea estimar el gasto promedio mensual en dólares que una familia de la ciudad de Trujillo gasta en embutidos. Pregunta A. Calcule cuántas familias deben tomarse como muestra con una confianza del 95% y un error de $2. Un especialista ha estimado una desviación estándar de $9. Y pregunta B. Haga el cálculo para una nueva urbanización con 850 familias con un 99% de confianza y un error de $1.5. Si quieren, tomen los datos o quieren que les tome el video y se los paso. O sea, que grabe la liga para que después la puedan ver. ¿Qué prefieren? Yo creo que la liga, porfis, profesor, ahí en WhatsApp. Ok, correcto. ¿Los demás están de acuerdo? Sí, profesor. Ok. Considerando la desviación estándar de $9, es decir, igual que la de la pregunta anterior. Muy bien, entonces, si miramos la pregunta A, ¿qué datos tenemos? Me pide que haga el cálculo con un 95% de confianza probabilística. En las 4 fórmulas hay un factor Z de distribución normal. Este valor Z es función exclusiva de la confianza con la que se trabaja. Los valores que más se trabajan en los estudios de mercado son de 90% para un estudio rápido, ligero, 95% para un estudio intermedio y 99% cuando se quiere algo bastante exacto. Los valores para el 90% es 1.64, para el 95% es 1.96 y para el 99% es 2.58. En este caso nos están pidiendo que hagamos el cálculo con una confianza del 95% y por lo tanto el valor de Z será igual a 1.96. También nos pide que hagamos el cálculo con un error máximo de $2 y que un especialista ha calculado la desviación estándar con un valor de $9. Si observamos los datos, se desea estimar el gasto promedio y por lo tanto las fórmulas 1 y 2 quedarán descartadas. Vamos a estimar un promedio, entonces las fórmulas candidatas son 3 y 4. Pero en la pregunta A no me menciona cuántas familias hay en dicha ciudad. Por lo tanto, debo considerar que es una población de tamaño desconocido. Entonces, utilizaré la fórmula 3. Si reemplazamos nosotros nuestros datos, tendremos que n es igual
al factor Z al cuadrado 1.96 al cuadrado por la desviación estándar al cuadrado, es decir, la varianza, $9 al cuadrado, todo entre el error al cuadrado, es decir, 2 al cuadrado. Si efectuamos estas operaciones, vamos a obtener como resultado 77,79, que redondeando serán 78 familias. Recalquemos que siempre el redondeo es a favor del estudio de mercado. Siempre se aumenta hacia la unidad inmediata superior. En este caso, 78 familias. Si quisiéramos interpretar este resultado, podríamos hacerlo de la siguiente manera. Si se desea estimar el gasto promedio mensual en dólares que una familia de la ciudad de Trujillo gasta en embutidos y se espera un resultado confiable en un 95% con un error máximo de $2, se debería tomar una muestra de 78 familias. Muy bien, entonces veamos la pregunta B. Haga el cálculo para una nueva urbanización con 850 familias con 99% de confianza y un error de $1,5. En este caso sí nos da el tamaño de la población. Nos dice una pequeña urbanización con 850 familias. Y me pide que haga el cálculo con una confianza distinta a la de la pregunta A. Me pide con 99% de confianza. Y veremos que con 99% de confianza el factor Z es 2.58. Y me indica que la desviación estándar es la misma, en este caso es $9, y que el error máximo permitido sea de $1,5. En este caso, como ya conocemos el tamaño de la población, utilizaremos la fórmula 4. Reemplazando valores, entonces, tendremos que n es igual n mayúscula, el tamaño de la población, 850, por z al cuadrado, el factor z es 2.58 para 99% de confianza al cuadrado, por la desviación al cuadrado, es decir, la varianza, que en este caso será la desviación 9 al cuadrado. Y todo esto dividido entre n-1, 850 menos 1, 849, que multiplica al error elevado al cuadrado, es decir, a 1,5 al cuadrado, más nuevamente el factor z al cuadrado, 2,58 al cuadrado, por la desviación estándar al cuadrado. Reemplazando valores nos sale 188 familias ya aproximando la unidad inmediata superior. 188 familias. Muy bien, interpretando este resultado entonces diríamos, si se desea estimar el gasto mensual promedio que las familias de esta nueva urbanización efectúan por consumo de embutidos mensualmente, se debería tomar una muestra de 188 familias. Si se espera un resultado confiable con un 99% de confianza y un error de $1,5. Muy bien, amigos, es así como hemos ilustrado con este. Ok, vean si la liga que les acabo de subir si la pueden tener, por favor. Es de este último video, las dos últimas fórmulas. Ok. Entonces ya tenemos ahora sí las 4 fórmulas más típicas que se utilizan en la maestría. Usualmente ustedes en las materias de economía, de administración, pues van a tener que utilizar esta. Algunas las van a estar utilizando para su tesis, otras no. Pero ya creo que aquí tienen ya información suficiente para poder tener las 4 principales fórmulas. Cuando yo quiero hacer un muestreo, sobre todo en la parte de ver la cuestión de un producto,
el comportamiento de trabajadores para capacitar o no, y cómo le podemos estar haciendo. Esta parte de las 4 fórmulas quedaría entonces clara. Sí. ¿Sí? Galina, Sí, ok, no hay ningún problema, ¿no? Susana, Sin problema, profesor. ok, me faltaría aquí en Ariana y Cintia. No, todo bien, profesor. Ok, Gracias. entonces se quedaría muy claro esta parte para poder resolver. Bien, voy a irme ahora lo que sería con la compañera que la clase pasada, bueno, la sesión pasada no estuvo, ver la parte que se refiere cuando es muestreo múltiple, pero cuando a mí me llega la carga, lo que sería en almacenes, que luego tenemos que muestrear. Entonces voy a tomarlo. Me tengo que ir a donde dejé la tabla, casi aquí lo tenían ya ustedes. Ya se los había subido. ¿Dónde están? Lo de los errores. Ahí donde está esta parte. Sí les había subido los apuntes, ¿verdad? De control de calidad. Ya no lo encuentro. Ay, Sí, el PDF de envases, ¿no? El libro de envases es un poco más arriba. sí, Más. Ya casi. Ahí está. está en este. Bien, ya sabemos de qué las páginas que estamos utilizando, que porque pertenece al capítulo de control de calidad y viene una serie de tablas que necesitamos estar manejando. Esta cámara y abrió. Me voy a lo que sería en el capítulo 1, sino en el capítulo 12. ¿Se acuerdan qué página era? ¿179 o cuál era? Capítulo 15. Son es la 168. Según yo. En 168. Bueno, aquí ya vimos nuestro organigrama. Y me voy a esta parte de tabla, Ajá. donde yo tengo datos para saber cuál es mi nivel de inspección que voy a realizar. Acá tengo las letras. Y bueno, vamos a trabajar el anterior para la compañera que no vino la sesión pasada, creo que no te incorporaste. Te comento, nosotros estamos trabajando con una muestra que teníamos tapas, que eran 100,000 tapas, que venían en 50 cajas, o sea, 2,000 tapas en cada caja, y teníamos que muestrar cuál era la calidad para saber si acepto o no acepto el lote. Y de hecho, si lo logras ver, sí tiene los apuntes también, ¿verdad? Sí, profesor. Ok, entonces aquí estás tomando en cuenta la página 171. Hay Sí. un grado de severidad que sería normal, estricto, reducido, pero también viene la característica si yo puedo muestrear a la primera, o bueno, un muestreo doble o un muestreo múltiple. Aquí voy a irme solamente al muestreo múltiple. Voy a tomar estos mismos datos que están en el ejemplo en la misma página 172, que realmente cuando ayer hice todo, pues yo tenía 0 piezas con defecto crítico, 14 piezas con defecto mayor y 23 piezas con defecto menor. La vez pasada ya habíamos comentado cómo definíamos un defecto crítico, cómo definíamos un defecto mayor y cómo definíamos un defecto menor. El ejemplo que yo di, que es, a ver, si te estás comprando o vas con el sastre y te estás haciendo un traje a la medida para una fiesta, pues un defecto crítico es que cuando te compras el vestido, pues sale que no es la talla, ¿no? Ese es un defecto crítico. El defecto mayor lo habíamos definido como ejemplo que a lo mejor tú habías escogido en un cierto color la tela y te lo están dando de otro color. Eso sería tal vez el defecto mayor. Pero sí te queda el vestido, pero es un defecto mayor. Y el defecto menor estamos comentando que sería el ejemplo que tengo el vestido y a lo mejor se ven los deshilados, o sea, no están bien los remates de lo que serían los botones o la terminación de las costuras y se ve, o sea, si es de la talla, si es del color, pero como
que no se ve muy bonito que tenga hilos colgando, ¿no? Pero yo lo llamo un defecto menor. Y hasta ahí vamos bien. Entonces, de aquí me voy, ahora sí, a las tablas que están mucho más abajo, y me voy a ir a lo que sería, en lo que es el apéndice B, me voy a ir a calcular lo que sería en mi tabla, lo que sería un plan de muestreo. La vez pasada vimos lo que es un plan de muestreo simple y lo vimos en reducido y en estricto, pero aquí voy a irme al problema que es un poquito más fuerte, que sería inspección muestreo múltiple. ¿De qué depende que hagan ustedes un muestreo múltiple y no sencillo o doble? ¿Qué criterio utilizarían? ¿Por qué un plan de muestreo múltiple? Ay, creo que sí mencionaba la lectura ciertos criterios para seleccionar cuando es múltiple. Acá los ¿Sí? subrayé. Pues es cuando quieres dar oportunidad posiblemente, ¿no? Y el producto no es muy crítico, que digamos, si te permite, bueno, fallaste a la primera, tal vez fallas a la segunda y te doy una tercera oportunidad o una cuarta o una quinta. Entonces, vamos a qué muestra nos queremos ir. Aquí tengo la tabla hasta de la primera y te dan chance hasta la séptima. ¿Con cuál quieren trabajar? Pero esto que aquí va a depender de las letras, ¿no? Pero primero, ¿hasta qué tipo de muestreo quieren tener? Y voy a hablar de una inspección de tipo normal. ¿Pero cuál quieren? Pues pudiera ser tercera. Ok, tercera. Ok, fíjense bien porque aquí voy a tener que revisar, bueno, si yo me voy a mi primera tabla que está en la primera página que habíamos comentado, pues yo lo que tengo que ver qué letra le está correspondiendo en el muestreo noble, ¿no? Por ejemplo, el muestreo general do romano, por el tamaño, pues qué letra vamos a estar trabajando, ¿no? Si quieren que manejemos la misma de las 100,000 tapas en 20 cajas, digo en 50 cajas, Sí, yo ¿qué creo que sí, pasaría? para poder. Ok, vámonos con eso. Ahora, ¿qué detalle hay que tomar? Ok, nos estamos viendo que teníamos una letra en el muestreo que teníamos a nivel 2 romano. Creo que teníamos por las tapas la letra N, ¿verdad? Chéquenlo, por favor, nomás a ver si no me equivoco. Sí, voy. Sí, es N. Ok, fíjense en N, porque acá viene ya una primera complicación. Tengo la letra N, ¿sí? Eso está en su página 216. Y viene una característica, porque hablo yo de críticos, que es el punto 1, de mayores, que es de 1.5, y de menores, que estamos hablando de 4. Bueno, me voy a ir al de punto 1, que es el de crítico, y me voy bajando hasta estar encontrando la letra N. Pero fíjense bien, ya la encontré. Sí coincide porque aquí sí tengo números. Y me voy donde dice N y dije, me voy a ir a mi tercera opción para poder seleccionar. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo un primer chance donde de mis tapas que yo estoy teniendo, yo voy a trabajar con 125 tapas que voy yo a inspeccionar. Por lo tanto, me da 125. Si en la primera paso, pues, ¿qué es lo que pasaría en la primera? Me regreso con el valor de punto 1 y con punto 1 tengo aquí un asterisco. Este asterisco generalmente significa que no voy a aceptar errores, pero tengo un asterisco que puede significar que yo esté negociando cliente-proveedor si puedo aceptar con uno o con tal vez 2 defectos. Ese es un asterisco porque es una llamada. Pero sí sé claramente que con 2 o más me rechazan. A lo mejor el asterisco, no, ¿sabes qué? Con asterisco no, yo no te acepto así. Te voy a dar una segunda oportunidad.
Es decir, que voy a tener que mostrar, que si yo veo aquí con la letra N, muestreo con otras 125 tapas. Con estas 125 tapas que yo estoy viendo, también veo un asterisco a partir de 2 rechazos. Pero este asterisco me está indicando que no me gusta esa parte y todavía dice, no, ¿sabes qué? No quiero hacer este trabajo y te voy a dar una tercera oportunidad. La tercera oportunidad, si yo veo, es claramente que yo acepto con 0 defectos, pero que a partir de 2 defectos rechazo completamente. Pero también, ¿qué está ocurriendo? Fíjense, entre 0 y 2, ¿qué existe? El 1. Entonces, ¿qué pasa si hay un defecto? Pues tendremos que estar viendo qué dice el contrato para saber si me aceptan con 0 defectos o con un defecto, pero aquí está claramente que con 2 defectos críticos para arriba ya me rechazan. Eso está claro porque es el plan de muestreo. Entonces, ustedes lo que van a tener que quedar claro como administradores es cómo están sus planes de muestreo para revisar el producto. Y estamos hablando de un múltiple, porque estoy yendo a la primera 125, no me satisfizo a mí como comprador. Contrato, abro con otra 125, que es la segunda oportunidad, lo cual me implica ya 250 tapas. Y si tampoco me satisface, me voy a mi tercera opción y trabajo con otras 125. Entonces, con otras 125 que yo esté teniendo, pues voy a empezar a revisar qué está pasando. Entonces, esa es la implicación que tiene el muestreo múltiple. Y siempre va a estar muy cuidadoso lo que hay que hacer en lo que son los contratos, para que no tengamos problema. Pero repito, esto es cuando yo estoy recibiendo la mercancía. Sí, dime. ¿Quién habló? ¿Nadie? No, creo Ok, que entonces, no confundan la primera parte de muestreo, que es cuando en su momento yo quiero identificar que yo voy a muestrar mi producto con el público. O el segundo ejemplo que yo voy a ver cómo sería la cuestión de las preferencias electorales, que es el típico uso que se hace. Aquí es cuando me llega la mercancía y yo tengo que diseñar un plan de muestreo para poder saber de todo el producto que me llega, qué voy a inspeccionar y cómo lo voy a inspeccionar, cuánto voy a inspeccionar. ¿Sí? Entonces, ¿eso sí quedaría claro? Eso es bien importante que quede claro. No es lo mismo muestrar para la parte de mercadotecnia a cuánta población voy a muestrar, a esta parte que es cuando recibo mercancía. Entonces, quiero saber si queda entonces para todos. Sí. Ok, entonces, fíjense, esto fue en el crítico. Ya vimos cuántos se está encontrando, pero tengo que ver qué pasaría, porque eso fue con defecto crítico. Aparentemente sí pasó, si ven la primera cuestión de mis hallazgos. Después me estoy yendo con lo que son mayores. En mayores a la tercera, si te estás fijando, suponiendo que no pase primera, dice, te rechazo con 5, te acepto con 0 defectos. Te doy una segunda oportunidad y te doy chance que a lo mejor me falles con 3. Y a partir de 8 te rechazo. Voy a aumentarlo un poco acá. Y a la tercera, pues yo estoy teniendo con qué valor. Repito, estoy con 1.5, ¿sí? Y en la tercera me está diciendo con cuántos acepto. Sí, que sería hasta con 8 defectos mayores, pero con 13 o más te rechazo. Y otra vez, ojo, ¿qué pasa con el valor de 9, 10, 11 y 12? Eso deberá de quedar muy claro en el contrato, si se acepta o no se acepta. Si yo soy estricto, me voy al pie juntilla hasta con cuánto sí voy a aceptar. Y si me pongo así estricto, dije, no, si yo te puedo aceptar hasta con 8 defectos mayores, tomando en cuenta que te muestré 3 ocasiones, que quiere decir que aquí te estoy muestreando 375 tapas. Y con esto te voy a aceptar el contrato, así lo dice. Y ya con eso resuelvo todo. Pero eso es en mayores. A lo mejor pasé crítico, pasó mayores, pero la cuestión es qué pasa con defectos menores. Y si yo bajo la letra N, si te fijan, la flecha va hacia arriba, y me está implicando que yo te acepto hasta con 37 defectos menores,
pero con 38 y más yo ya te rechazo. Y aquí no hay vuelta de hoja. Ya está muy claramente los números. Entonces, esta es la parte más fuerte y diferenciamos con lo que es el plan de muestreo. Cuando estoy recibiendo mercancía y tengo que inspeccionar, al otro tipo de muestreo donde yo estoy refiriendo cuál es la tendencia que tiene un público para poder aceptar, digamos, un producto. O bien en unas elecciones, pues yo puedo utilizar las 4 fórmulas primeras que estuvimos marcando. ¿Sí? Entonces, esto es la parte que yo quería ahora revisar con ustedes. ¿Pregunta? ¿Y queda? No, ninguno. Ok, ahora, última etapa. Perdón, Sí, doctor, dime. solo tengo una duda. Ahorita que nos mostraba la tabla, ya ve que nos hacía referencia de cuando pasa de crítico a mayor y menor. ¿Eso cómo identifica qué porcentajes del eje del superior de la tabla? ¿Cómo identifica Bueno, cuándo? Ajá, la tabla ya te dice cuántos críticos, con cuántos mayores y cuántos menores, cuándo acepto y cuándo rechazo. sí. La tabla ya te lo indica. Tú eres la que vas a hacer el plan de muestreo. Y lo vas a hacer con respecto entre cliente y proveedor. ¿Sí? Y tú Ujú. vas a definir a qué vas a llamar defecto crítico, a qué defecto mayor y a qué defecto menor. Eso sí debe de quedar muy claro. ¿Sí? Entonces, eso se define. Por ejemplo, vamos a ver, viene ahorita la cena, como habíamos comentado, para lo del día 15 de septiembre, ¿no? Ujú. Y estás haciendo el pozole o otro guisado. Galina no come pozole, pero bueno, vamos a suponer. ¿Cuál sería un defecto crítico en el pozole? En el guisado. Que salga quemado. Que Ujú. salga quemado, ¿no? Que dicen sale acedo. No me gustó, ¿no? Ese sería un defecto muy crítico. Ujú. Que Un alguno defecto de los ingredientes estén rancios. exactamente, el ingrediente esté rancio, pues ese es un crítico. Un defecto mayor, Que se pase un poco de sal. que se pase un poco de sal. Y un defecto menor, Que esté un poco frío al momento de que servir. esté un poco frío para ustedes, ¿no? Entonces, ahí lo que tiene que quedar claro es cómo se define cada uno de esos defectos. Porque para ti lo que frío no importa, para otra gente no, pues como yo no me lo como frío, ¿no? Y entonces ahí hay que ponerse de acuerdo muy claramente qué es un crítico, qué es un mayor y qué es un menor. No es lo mismo en un guisado que, por ejemplo, estoy hablando de un medicamento o en un envase o en cualquier otro producto. Entonces, ese es el primer gran acuerdo que hay que tener en un contrato. Por ejemplo, a mí me tocó con los de McGraw-Hill, cuando estuvimos haciendo una tesis, cuando, por ejemplo, llegaban los lotes, los libros se meten en cajas de cartón corrugado, se transporta, va a la librería y lo va abriendo el de la librería, suponte Gandhi. Y de repente el señor de Gandhi, ¿sabes qué? Porque la caja se maltrató, se golpeó. Y entonces algunos de los libros estaban bien, pero los libros del fondo ya estaban maltratados. Y con eso era suficiente para que el gerente te devuelva todo tu lote. Oiga, pero hay un libro maltratado. Sí, pero yo no voy a vender libros maltratados. Aunque la gente, uno cuando lo compra, pues lo maltratas, ¿no? Pero tú estás comprando perfección. Entonces ahí debe de quedar definido. A nosotros nos hizo trabajar para buscar la mejor manera de evitar ese daño que se estaba teniendo con los libros dentro de la caja de cartón corrugada por el mal manejo que hacían los estibadores. Entonces uno fue capacitación, que cambiamos dimensiones, cambiamos de flauta, en fin, metimos el tecnicismo. Pero para ellos, la Gandhi era, yo te quiero, recibo tus libros perfectos. Y bueno, pues eso fue la situación porque hay un acuerdo. Dije, yo no te voy a aceptar que me estés mandando dentro de todos los libros unos que estén golpeados. Eso no te los acepto. Y menos si a lo mejor le cayó agua a la caja y entonces se trasminó y me mojó mis libros y los libros pues se nota cuando están mojados, ¿no? Entonces, pues eso no te lo acepto. Entonces, ese tipo de detalles uno los tiene que revisar. Ahorita, por ejemplo, como tareas ustedes es de lo que estén haciendo, donde estén trabajando,
o donde estén haciendo su trabajo de tesis, ¿qué pueden definir de algún artículo o del objeto que tengan ustedes? ¿Qué puede ser para ustedes un defecto crítico? ¿Qué puede ser defecto mayor? ¿Y qué puede ser defecto menor? Definirlo. ¿De acuerdo? Ustedes ponen el ejemplo. A lo mejor si no están en algún ámbito de trabajo, pues sí pueden definir eso con algún ejemplo que quieran darme. ¿Sí quedaría eso claro para todos? ¿Ok? Entonces, Aline, Ariana, Cintia, Susana y Galina van a tener que definirme de algo donde ustedes van a definir qué sería un defecto crítico, un defecto mayor o un defecto menor. ¿Sí? Esto ya quedaría toda esa parte clara. ¿Hecho? Y bien, voy a irme ahora a la última parte, que sería, me voy abajo, hay más cosas que ya subí, pero no voy a meter en todo esto, que fue de lo último que estaba yo viendo, ya está. Este es un dato importante, lo que llamaríamos en tipos de muestreo de tipo probabilístico y de tipo no probabilístico. Entonces les voy a poner esta parte, no creo que lo hayan visto porque apenas se lo subí. Como creí que no iba a dar clase, voy primero a ponerles para que escuchen. Create a life I love. Life is an art. Make it. Hoy vamos a ver los tipos de muestreo. Existen dos tipos de muestreo: muestreo probabilístico y muestreo no probabilístico. Y vamos a ver el detalle de cada uno de ellos. El muestreo probabilístico se basa en que todos los elementos tienen la misma probabilidad de ser elegidos para formar parte de una muestra. Y para realizar un muestreo probabilístico se debe tener la lista de elementos que componen el universo que queremos estudiar. Esta lista se llama marco de muestreo o marco muestral. Ejemplo, si mi universo bajo estudio son los estudiantes de ingeniería de una determinada universidad, yo debo tener la lista de todos los estudiantes de ingeniería de esa universidad para poder realizar el muestreo probabilístico. Y si el muestreo es probabilístico, esto nos asegura la representatividad de la muestra. Esta representatividad está dada por la probabilidad y la aleatoriedad de la selección de la muestra. Y como la muestra es representativa, esto nos permite inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población. También nos permite hacer estimaciones. Esto quiere decir que permite estimar características poblacionales como la media, el total, la proporción, entre otras. Y estas estimaciones se realizan a través de funciones matemáticas en la muestra y son denominadas estimadores. Y sus errores se cuantifican mediante varianzas, desviaciones típicas o errores cuadráticos medios de los estimadores. Por todo lo anterior, podemos decir entonces que el muestreo probabilístico es la forma de seleccionar una muestra lo suficientemente representativa de una población cuya información permita inferir las propiedades y características de toda la población cometiendo un error medible y acotable. Para el muestreo no probabilístico se tiene que es conveniente para una investigación exploratoria. No se tiene una lista de elementos que componen el universo que se quiere estudiar, o sea que no se tiene un marco de muestra o marco muestral. La forma como se seleccionan los elementos de la muestra no es representativa, no hay una probabilidad de selección y como la muestra no es representativa, no se pueden inferir los datos obtenidos en la muestra a la población. Con todo esto, el muestreo no probabilístico son una serie de técnicas de muestreo donde las muestras se seleccionan en un proceso que no brinda a los individuos de la población iguales oportunidades de ser seleccionados. Entre sus principales ventajas se tiene que cuesta mucho menos dinero, es más rápido, permite no hacer un censo, hay facilidad en los cálculos estadísticos y si el muestreo es probabilístico va a permitir inferir los resultados obtenidos en la muestra a la población. Desventajas: existe la posibilidad de un sesgo, hay un margen de error,
hay dificultad en poblaciones muy grandes y se dificulta para llegar a elementos seleccionados en la población. Y los tipos de muestreo más utilizados son, para muestreo probabilístico, el muestreo aleatorio simple, sistemático, estratificado y por conglomerados. Y para el muestreo no probabilístico, el muestreo por cuotas, muestreo intencional o de conveniencia, bola de nieve o muestreo discrecional. Tiene su micrófono, profesor. Perdón. En la próxima sesión haríamos un repaso de estos tipos de muestreo. Ahorita creo que sí queda claro, el video ya lo tienen arriba y debe de quedar claramente qué es un probabilístico y qué es un no probabilístico. Eso es importante porque siempre, por ejemplo, lo que van a hacer de sus tesis, seguramente les van a hacer la pregunta cuando hacen la inferencia matemática, ¿qué tipo de muestreo estás utilizando? Si es un muestreo de tipo piloto, pues decimos, este no es probabilístico, ¿no? Porque contra el universo que estemos trabajando, pues no todo tiene la misma probabilidad de salir, por eso se llama muestreo de tipo piloto. Entonces, esta parte sí es importante que lo vemos y estamos viendo ventajas y desventajas. ¿Sí queda claro entonces lo que es un muestreo probabilístico y uno no probabilístico? Sí. Uno tiene las mismas posibilidades de que la muestra defina todo el universo. En el otro no. Entonces, tendremos de alguna manera un cierto tipo de sesgo. Entonces, eso es importante que lo estemos contemplando. Bien. Si no hay nada más, si quieren lo dejamos hasta ahorita, ya son las 8. ¿Sí? Para dejaros un poco en paz. Y vayan checando los videos que ya les subí, porque de eso voy a estar trabajando en la próxima sesión como un repaso. Y una cuestión, repito, esta grabación la estoy cerrando ahorita y la voy a subir, pero en YouTube.